mucho, mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, gloria al Señor. Es un gran placer saludarlos y quiero que oremos juntos antes de que niños y adolescentes suban a escuela dominical. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, gracias porque permites que nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, estemos aquí para adorarte, para conocerte más y conocer lo que nos quieres enseñar. Te rogamos que nos permitas aprender y que permitas que nuestro corazón te pueda sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Niños y adolescentes pueden subir. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿de qué tema hemos estado hablando a lo largo de este mes? Adoración. La adoración. Muchas gracias, Miriam. A lo largo de todo este mes hemos estado aprendiendo qué es y cómo es adorar a Dios. Hemos aprendido a adorarlo en medio de la tribulación. Hemos aprendido a adorarlo como el único Dios y hemos aprendido a adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora vamos a aprender a adorar a Dios con todo, en todo y por todo. Y así se llama la reflexión de hoy: adorar a Dios con todo, en todo y por todo. Para esto vamos a abrir o encender nuestras Biblias en Romanos 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, versículos 1 al 2. Estos versículos son supremamente significativos y desgraciadamente a veces los leemos, decimos qué bonito y pasamos de lado. Quiero que se metan en esta película. Romanos es una carta y aquí tenemos a un apóstol, un maestro, un pastor supremamente preocupado por su comunidad. Y de esta manera, al estar preocupado por su comunidad y al no haber podido visitarlos, quiere enviar un mensaje donde ellos no solamente aprendan quién es Dios, sino también cómo vivir para Él. Y Romanos es una carta supremamente hermosa, porque aquí nosotros vemos una teología encarnada. Vemos cómo es que el apóstol quiere que los creyentes vivan su fe y no solamente la conozcan. El sentimiento del apóstol se puede parecer a nuestro sentimiento hace algunos años, cuando las llamadas a larga distancia no eran fáciles y entonces nosotros terminábamos escribiendo un texto bastante largo a alguien que queremos mucho pero está lejos. Y si este era un hijo, un nieto o
un muy buen amigo menor que nosotros o alguien que está viviendo un nuevo proceso, queríamos guiarle. Así era el apóstol Pablo en este momento. Así que vamos a leer el texto y leo a favor de ustedes. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y alguno de ustedes me dirá, bueno, Haider, ¿qué tiene que ver estos versículos con la adoración? Mis amados, estos versículos tienen que ver todo con la adoración. De hecho, aquí Pablo está cerrando un momento grande de su carta y lo está cerrando con nada más y nada menos que unas palabras de adoración. De modo que termina el versículo anterior alabando las grandes proezas del conocimiento de Dios. Así que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y esos son los versículos inmediatamente anteriores a Romanos 12, 1 al 2. ¿Me recuerdan el título de la predicación? Adorar a Dios con todo, en todo y por todo. Así que vamos a comenzar con el primer versículo. A lo largo de toda esta predicación vamos a aprender una cosa. Hoy aprenderemos que adorar a Dios es permitir que Él impacte nuestra vida, de tal forma que la totalidad de nuestro ser, pensar y quehacer sea dedicada a Él. Lo quiero leer otra vez. Hoy aprenderemos que adorar a Dios es permitir que Él impacte nuestra vida, de tal forma que la totalidad de nuestro ser, pensar y quehacer sea dedicada a Él. Y en el primer versículo tenemos nuestro primer punto, que se llama adorar a Dios como un sacrificio vivo. ¿Qué puede significar eso? Después de que Pablo haya dado un gran cuerpo de doctrina dentro de su carta, él termina diciendo que por Él y para Él son todas las cosas. Y entonces forma una especie de continuación aquí, dando a conocer que los romanos son también del Señor. ¿Cómo es esto? Dice el versículo 1: por consiguiente, hermanos. Y esto no es un consejo nada más, no es otra indicación, es un ruego. Es de esas cosas que nos dejan a nosotros sin garganta o sin tinta. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y al ver que esto es un ruego, debemos preguntarnos:
es que nosotros nos estamos entregando al Señor? ¿Será que nos estamos limitando a cantar, a asistir a un servicio dominical? ¿Será que nos creemos los más espirituales del mundo, pero destruimos a nuestros hermanos? ¿Será que solamente oramos en público? Cuando el profesor Fernando Mosquera nos recibe en sus clases y nos dice para que dirijamos una oración, él nos dice así: para que ore por primera vez en su vida. Y uno dentro de su corazón anhela que eso sea mentira, que esa no sea la primera vez. ¿Cuántos no habrá que sí? Pero aquí el Señor está pidiendo que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. ¿Qué significa esto? Pablo está escribiendo a romanos, está escribiendo a personas que tienen la mente por sobre todo y a veces dividen la mente del cuerpo, de manera que en su mente pueden pensar: sí, Dios es santo, pero creen que tienen permitido hacer cualquier cosa. ¿A cuántos de nosotros podemos ser así? Vamos a la iglesia, pero creemos que eso no repercute en nuestra vida. Seguimos siendo iguales en el trabajo, en la casa. A veces hasta somos iguales dentro de la misma iglesia. Pero aquí dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. ¿Qué es esto? Un sacrificio vivo. Aquellos que han leído Levítico saben que ¿cómo se presentaban los sacrificios? Muertos. Solamente había uno que se dejaba vivo y era a la deriva en un desierto. Pero ¿qué está pasando aquí? El Señor está pidiendo consagración. Y eso no se logra solamente yendo un domingo. Eso no se logra calentándole la silla a los del segundo culto. Él quiere su totalidad. Quiere no solamente tu canción, quiere tus manos, tus pies, tus hombros, tus rodillas, quiere tu corazón. Y miren eso, no es solamente un sacrificio vivo, sino santo y agradable a Dios. Y alguno de ustedes dirá: pero eso es imposible. ¿Cómo me voy a presentar delante de Él totalmente santo si sigo luchando con esto y aquello? Entonces no debo ir a la iglesia. Ay, mi amado, esto es la corona de toda una carta que nos acaba de decir que el Señor ha propiciado todo para santificarnos. Y es iniciativa divina que nosotros nos podamos presentar delante de Él. La gracia del Señor es lo que nos permite ahora estar aquí para escuchar este ruego de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchos son los teólogos que han dicho que cuando el Señor nos ve a nosotros, lo primero que ve es a Jesús. Lo primero que ve es a aquel que tomó nuestra culpa. Fue a la cruz cargando nuestro pecado. Resucitó al tercer día y nos permite estar delante de Dios. Así que tenemos este aval, esta gracia divina que nos permite presentarnos delante de Él. Pero también tenemos un mandato. También tenemos el mandato de hacer todo lo posible por agradar a Dios. Y después aprenderemos un poquito
de cómo avanzar en este agradar a Dios. Y así, mi hermano, estamos aprendiendo que para adorar a Dios necesitamos darnos por completo, adorarlo con todo. Ahora, alguno de ustedes habrá notado que este versículo termina de un modo que a veces nos puede parecer muy curioso. Termina diciendo: Dios, que es vuestro culto racional. Sin embargo, eso que puede parecer un poco curioso es una de las declaraciones más importantes en cuanto a la adoración que nosotros podemos tener dentro de las Escrituras. Y es tan importante que eso se menciona y las luces se van. Gracias por ayudarme con esa ilustración, Claudia. Bueno, ¿por qué es tan importante ver a Dios como nuestro culto racional? Otras traducciones les dirán desde el principio, es su adoración racional, su adoración intencional. Porque resulta y acontece que Pablo estaba escribiendo dentro de un mundo que se consagraba a cualquier cosa sin ponerle lógica. Dentro de un mundo que lo único que buscaba era beneficios rápidos. Y en un mundo donde la gente está dispuesta a adorar cualquier cosa, Pablo le está diciendo a los romanos: piense, mijito, porque solamente hay uno que merece tenerte por completo. Solamente hay uno que merece que sea su sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y quién es ese uno, mis hermanos? Es Jesús, es Dios mismo, es el único que existe, el verdadero, y es aquel que fue supremamente intencional en salirnos al encuentro. Así que hemos aprendido que a Dios lo debemos adorar como sacrificio vivo, santo y agradable. En el versículo 2 vamos a aprender que adoramos a Dios siendo transformados. Este es el versículo favorito de muchos. Conozco a un holandés que lo tiene en todo y con solo ese versículo sacó un libro. Así que vamos a leer. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Vamos a leer hasta aquí de momento. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nosotros debemos entender algo. El momento de música aquí en la iglesia, el momento de alabanza, más o menos ¿cuánto dura? Más o menos media hora, ¿verdad? ¿Será que nosotros nada más adoramos esa media hora? Para nada. Aquí se reconoce que estamos dentro de un mundo. Estamos dentro de un contexto histórico, cultural y sociológico en el que estamos inmersos. Y en medio de eso también debemos adorar. Así que tenemos dos opciones. La primera opción es adaptarnos. La primera opción es comportarnos como se comportan los que están a nuestro lado. Es decir, si el de al lado dice malas palabras, yo digo malas palabras. ¿A cuántos de nosotros no nos ha llegado un hijo con eso? Que llega diciendo una grosería, nosotros le preguntamos: ¿dónde aprendiste eso? Ah, no, en la escuela.
¿Cuántos de nosotros fuimos ese hijo? Muchas veces nosotros queremos adaptarnos a donde estamos. Ahora imagínense los romanos, que estaban dentro de un mundo que tenía un panteón enorme de dioses, una mesa enorme donde tenía cada uno un altar a su Dios, y no le importaba que el de al lado tuviera otro Dios, y no le importaba que su Dios se considerara menor o igual al Dios de al lado. Tenemos a un mundo que alababa una forma de vivir que no era moral, que permitía cuanta cosa se les ocurriera. Ese era el mundo en el que estaban los romanos. Es un mundo que se parece un poquito al de nosotros, ¿verdad? ¿O ustedes qué dicen? ¿Será que nuestro mundo es, en este momento, nuestra realidad, es una realidad que no tiene nada malo? Miremos las noticias un ratico y nos vamos a dar cuenta de lo contrario. Y entonces, en medio de este mundo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el mundo y vamos a decir, yo puedo actuar así. O vamos a buscar un fundamento más sólido para actuar, para construir nuestra vida y nuestro proceder. Porque aquí Pablo da una recomendación enorme. Él dice un no. A veces a Pablo le gustaba mucho decir no. Y este es un no muy necesario, porque no nos debemos adaptar a un mundo que no agrada a Dios. Y alguno me preguntará, ¿por qué? Si Dios es bueno, si Dios es santo, si Dios es perfecto, si Dios ama verdaderamente como ningún otro, ¿cómo es un mundo que no se parece a Él? Un comportamiento que no ama, que no es bueno, que no es santo, que busca solamente su propio beneficio y no el del otro, que no sabe agradar a Dios e incluso duda de su existencia. No vale la pena adaptarnos a ese mundo. Y continúa diciendo, ¿cuál es la alternativa que da Pablo? Sino transformaos. Aquí quiero hacer una pequeña advertencia. ¿Alguno tiene nueva versión internacional? Yo sé que Miriam tiene. Como yo sé que usted tiene ese versículo abierto en este momento porque usted es muy juiciosa, léalo. Nada más la primera parte. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Gracias, Miriam. Aquí hay una sutil pero muy necesaria diferencia, y es uno de los pocos casos en que la nueva versión internacional va a traducir mejor que Reina Valera o Biblia de las Américas. ¿Por qué? Sino que sean transformados. Y no solamente, sino transformados. ¿Qué diferencia notan ahí? Que viene de alguien la transformación. Que esa transformación viene de alguien Externo a nosotros. Miren, ¿qué diferencia hay si yo digo, yo regalé, a si yo digo, me regalaron? Estoy recibiendo algo. Somos agente pasivo. Eso se llama desde el griego un pasivo. El agente es el que hace. Sí, correcto. ¿Y por qué es tan importante esto? Mis amados, rindámonos, ya no podemos hacerlo por nosotros mismos. Aunque nos esforcemos todo lo posible, aunque nos desgastemos, aunque perdamos el pelo haciéndolo,
no es indirecta para nadie. No podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que nos debemos encomendar a aquel que es capaz de hacerlo. Así que si en este momento nosotros estamos luchando con un pecado, con una situación supremamente complicada, estamos luchando con un montón de conflictos, quiero decirle algo: usted no es capaz solo. No somos capaces solos, por más motivación que tengamos. Tenemos que ampararnos en el que sí es capaz. Y gracias a Dios, porque el que sí es capaz nos quiere recibir. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. O en Nueva Versión Internacional. Dato curioso: gracias a Dios me dieron esta cosita y ahora puedo ver la letra pequeña. Si no dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo es que podemos buscar que el Señor renueve nuestra mente? Mi amado, un ejemplo muy sencillo. Aquí hay personas de muchas y muy diferentes localidades, ¿verdad? Si, por ejemplo, llega alguien que se crió en Medellín y se pone a hablar con un costeño de esos a lo que los costeños se le nota en el acento de una, y hablan seguido, unas 2 horas, ¿cómo termina hablando el paisa? Termina hablando costeño, ¿verdad? O lo contrario, a veces el costeño termina hablando paisa. Depende de quién sea más orgulloso por su región. Por ejemplo, en el caso mío, hace poquito una madre de la iglesia llegó a decirme que desde que la niña interactuó conmigo, mantiene diciendo hombre para todo. Cuando nosotros interactuamos mucho con alguien, se nos pega un poquito, ¿verdad? Cuando nosotros nos dedicamos a conocer verdaderamente a alguien, a interactuar con alguien, aprendemos de él, su modo de pensar. Y la invitación en este versículo no es meramente que usted sea un antisocial alejado de todo el mundo, sino que usted sea intencional en interactuar con Dios verdadera y personalmente, porque solamente así se le puede pegar lo que Él hace, dice, piensa, su carácter. De este modo, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Si queremos que el Señor renueve nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Disponernos, buscarlo, tener comunión. Eso, ¿cómo se hace? Seamos intencionales en leer la palabra de verdad, no nada más leer por leer, no empezar a leer y quedarnos dormidos encima de la Biblia, y tampoco solamente ponernos a orar por orar. Un amigo mío, yo me acuerdo, me contó en una ocasión que estaba en un grupo de oración y entonces se puso a orar y se quedó dormido en medio del grupo de oración. Y yo de conchudo le dije, no, pero es que eso es hasta normal. Y él me dijo, es que yo era el que estaba dirigiendo.
Ustedes se imaginan uno ahí con el micrófono y en un momento se siente... Seamos intencionales en compartir con Él. Y aquí yo les quiero compartir algo hermoso. Él anhela compartir con nosotros. No sé si recuerdan a Jesús antes de su última cena en el relato de Lucas. Le dice algo a sus discípulos que es supremamente increíble. Les dice: no se imaginan cuánto he querido compartir con ustedes esta cena. Y nosotros no nos imaginamos cuánto anhela el Señor tener un tiempo personal con cada uno de nosotros. Y solamente así podemos adorarlo siendo transformados. Y ese era nuestro segundo punto. Nuestro último punto es adorar a Dios reconociendo su voluntad como último punto. Adorar a Dios reconociendo su voluntad. Hago un recuento de los puntos. ¿Cómo se llamaba el primer punto? Adorar a Dios como un sacrificio vivo. Muchas gracias. Y nuestro segundo punto: adorar a Dios siendo transformados. Nuestro último punto es adorar a Dios reconociendo su voluntad. Y es que si nosotros terminamos el versículo 2, dice: para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo les quiero preguntar, ¿alguien recuerda de qué trató la prédica 18 días? ¿Cómo? De las crisis y las dificultades. Muchas gracias por salvar la patria. Era sobre adorar en medio de las tormentas. Y aquí podemos ver un motivo para hacerlo. El apóstol tiene un propósito específico. Y es que al ser transformados podemos buscar pensar como Dios piensa y no amoldarnos a nuestros conceptos. Si nosotros nos quedamos y nos limitamos en lo que yo creo como bueno, lo que es agradable, lo que es deseable, podemos irnos al hoyo sin darnos cuenta. Parecemos como yo sin gafas, ciegos. En una ocasión compartía un texto similar y yo le decía a la gente que nosotros éramos como esa novia que detrás del velo no podía ver que se estaba casando con la muerte. Porque creemos que lo que está delante es bueno. Pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo bueno. Así que estos tres adjetivos, bueno, aceptable o agradable en Reina Valera y perfecto, son la descripción de la voluntad, los deseos, los motivos de Dios. Y aquí todos creemos que Dios es supremamente bueno, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Si nosotros creemos que Dios es supremamente bueno, aquí tenemos un motivo para confiar.
un motivo para adorarlo en medio de esas tormentas. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos que aunque son caminos difíciles, aunque hay enfermedades por las que no sabemos que están aquí, aunque hay situaciones o conflictos que nosotros no queríamos y no buscábamos, aunque a veces nosotros nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permites que me hagan esto? Yo me he comportado bien, yo he buscado hacer tu voluntad, yo te he conocido y reconocido delante de todos los míos. Tenemos algo seguro. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, cuando pasemos por esos caminos difíciles, recordemos que el que nos guía es un pastor que ya los conoce. En una ocasión alguien decía, no te preocupes por tu futuro, Dios ya estuvo ahí. Y qué hermoso es que podemos adorarlo en todo, con todo y por todo. Porque aún cuando no vemos salida, Él está con nosotros. ¿Y cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. Tenemos en quién confiar. Así que en medio de todo eso, cuando nos pasen estas cosas, o todavía aún, cuando seamos confrontados, porque aquí a nadie le gusta ser confrontado, cuando nos pongan un alto y nos revelen que hemos tomado un mal camino, es Dios mismo amándonos, porque no quiere que sigamos detrás de ese velo sin ver que nos casamos con la muerte. Él puede tener grandes propósitos si confiamos y obedecemos. Así que, mis amados, después de haber aprendido que debemos adorar a Dios como un sacrificio vivo, debemos adorar a Dios siendo transformados, debemos adorar a Dios reconociendo su voluntad. Quiero que recordemos que adorarlo a Él es dedicar a Él nuestro ser, nuestro pensar y nuestro quehacer, de manera que no se limita a un día de la semana, no se limita a un acto específico, no se limita a un espacio o lugar. Adorar a Dios no es un hábito, ni siquiera es una conducta, no es meramente una acción, es un estilo de vida de alguien que ha entregado todo, completamente todo al Señor. Y yo les quiero prometer, vale la pena entregarlo completamente todo a Él. Así que antes de terminar, les quiero dejar un pequeño reto. Les quiero retar a que oremos con dos sentires. Oremos con dos sentires. Oremos para conocerle de tal modo que nos enamoremos de Él. Que no lo conozcamos como una clase más, que no lo conozcamos como un concepto más, que no lo conozcamos como algo medianamente bonito que no tiene que ver con mi vida, sino que lo conozcamos de modo que nos enamoremos
de lo grande, lo bueno, lo increíble, lo poderoso y lo seguro que es Él. Oremos para que conocerlo impacte nuestra vida. Entonces, oramos para conocerlo de modo que nos enamoremos más de Él. Y oramos para conocerlo de modo que Él impacte nuestra vida. Que no seamos los mismos después de interactuar con Él. Esas dos tareitas claras. Esta vez no les voy a dar una meta de tiempo, pero sí les voy a rogar que sea esta semana. Y no se limite a esta semana. Así que vamos a orar para terminar. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, tenemos que dar gracias porque estás aquí. Queremos darte gracias porque nos has salido al encuentro, porque quieres que te conozcamos, porque tú permites que nosotros interactuemos contigo, porque eres intencional e incluso deseas que nosotros te conozcamos cada día más y tengamos encuentros personales y comunitarios contigo. Ahora te rogamos, Señor, que nos enamores. Te rogamos, Señor, que nos permitas conocerte más, de modo que nos maravillemos y de modo que cambiemos nuestro modo de vivir. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu gracia y tu misericordia. Amén, Señor. Y amén.